Ya, entonces les estaba comentando, ¿no? ¿Qué información creen ustedes que necesitan? Esto de aquí ahorita representa, esto de acá representa el primer piso y esto es la planta baja donde nos encontramos nosotros ahorita. Esta es la entrada del garaje, aquí es por donde nosotros ingresamos. Aquí no estamos tomando en cuenta todavía, porque es construcción nueva y esto de acá también. No estamos tomando en cuenta todavía el tema del kiosquito, ¿no? El kiosco también tiene su estructura, también tiene iluminación. Hay una bomba que está aquí, si algunos se han fijado, por si acaso, hay una bombita acá. Entonces, yo les pregunto a ustedes, para cada uno de los pisos, empezando por la planta baja, ¿qué información necesitan ustedes? ¿Ya? Por una parte está el tema de las medidas, pero las medidas, este documento yo se los voy a pasar en formato digital, ¿no? Entonces, van a tener las medidas, ¿no? Una forma de ver las medidas es, tienen acá cota, y desde la cota, desde aquí hasta aquí, yo quiero medir, por ejemplo, quiero saber cuánto es, y tal vez no se está viendo muy bien, pero ahí me está mostrando. Les había comentado las medidas de esto por si acaso, en qué unidades está en milímetros, hemos dicho, ¿no? Entonces, la cantidad de metros que estamos viendo acá dice 26.156 milímetros. En metros, ¿cuánto sería? Sería 26 y pico metros, ¿no? 1000 milímetros tiene un metro, por si acaso, ¿no? Entonces, las medidas las pueden rescatar de acá, porque esto de acá, como les decía, yo les voy a proporcionar en formato digital. ¿Qué más necesitan? ¿Qué información más necesitan? ¿Solamente medidas? La alimentación principal. La alimentación principal viene desde acá, porque el poste está de este ladito, entonces aquí nos llega la alimentación. Nos llega incluso el trifásico más, ¿no? Tendrías que saber qué equipos vamos a usar, ¿no? Ah, ya, muy bien. ¿Cuántas aulas tienen para la clase? Necesitamos saber cuáles son aulas, qué uso se le está dando al aula. Porque, bueno, esta de acá es aula, esta de acá es aula, esta de acá es aula, esta de acá es aula. Acá estamos viendo los baños que no está dividido, si ustedes gustan lo pueden dividir. Este de acá es un depósito y por acá vienen las gradas de subida y las gradas de subida que estamos viendo acá también, ¿no? Estas son aulas, ¿no? Esto está destinado a aulas, pero son aulas que en algún momento se utiliza también como taller, no para todas las materias, ¿no? Ahí les estoy especificando. Electrónica analógica, electrónica digital, en algún momento suelen pasar aquí, entonces necesitan tomas, ¿no? Necesitan tomas porque generalmente trabajan con fuentes de alimentación, ¿no? El espacio que sería uno de los espacios más críticos sería este de acá, que es el que estamos viendo allá al fondo, ¿no? Es este que estamos viendo al fondo. ¿Qué información necesitan de este espacio? Las medidas ya les he dicho, tienen acá porque esto los voy a pasar en digital. ¿Qué equipo se utiliza en taller? Ustedes ya han entrado, ya han debido entrar a este taller, porque este es el taller electromecánico. Tienen la materia de taller electromecánico, ¿no? Entonces este es el taller 4, ¿no? Entonces, ya han debido ver qué equipos hay, ¿no? Hay desde equipos de refrigeración, hay un taladro de banco. Después de eso, este taller es importante que sepan, se utiliza también para pruebas de motores. Tiene que tener alimentación trifásica, no solamente alimentación monofásica. Y la alimentación que es monofásica, hay que tener un poco de cuidado porque aquí se utiliza máquinas de soldar. La máquina de soldar tiene un consumo bastante elevado de corriente, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con el tema de sección de conductores, ¿sí? Así ustedes tienen que ir sumando.
Ustedes plantearán la cantidad de luminarias que está aquí, será la suficiente, tal vez es deficiente, tal vez es mucho, no sé, ustedes van a plantear, ¿no? Porque por lumens por metro cuadrado nos indica, hay ecuación para eso, eso está en el NB 777. Y también si ustedes ven tablitas, buscan en internet, les dicen por metro cuadrado cuántos lumens tenemos que tener. Cada uno de estos focos tiene una determinada potencia, ¿no es cierto? Esa potencia nos irradia luminosidad y nos da una cierta cantidad de lumens. Los lumens son la cantidad de iluminación que nosotros recibimos. Entonces ustedes plantearán, dirán, no necesitamos tanto. Ahorita ya hay un equipo nuevo, ¿no? Hay un data ahí arriba. Un data que debería estar usando, ya no tengo que traer mi pobre data. Me duele la espalda al cargar. Entonces, ustedes tienen que plantear. Por otra parte, aquí yo les doy una recomendación, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Estamos un poco divididos en el instituto. ¿Se han fijado? ¿Por qué digo divididos? No esa clase de división. Ah, las carreras. La mitad del edificio, si se han fijado, para este lado están las carreras de electricidad y para el otro lado están las carreras de electrónica. ¿Será conveniente dividir por circuitos cuando hablamos de aulas? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con electrónica analógica o digital, estamos trabajando acá, lamentablemente hago algún corte, va a saltar el térmico. Si es un solo térmico para ambas aulas, ¿qué va a pasar? Van a venir electrónica y nos van a reclamar, ¿no? Nos van a decir qué es lo que ha pasado, estamos trabajando, no he guardado mi proyecto en mi computador, no sé, algo puede pasar, ¿no? Sería recomendable tener circuitos divididos, tener tableros divididos. ¿Qué opinan? Sí, ¿Sí? sí, Sí, sería ideal, ¿no? Por otra parte, el taller que tenemos acá, el taller 4, también sería conveniente tenerlo como un circuito aparte. ¿Sí? ¿Por qué? por lo que usted dijo que utilizamos máquinas de soldar, esmeriles, taladros, amoladoras. Taladros, amoladoras, hacen aquí pruebas de motores, hay conexión trifásica, hacen pruebas, cuando hacen el rebobinado de motores, hacen pruebas acá, obviamente, del motor una vez que han terminado, ¿no? Entonces, es normal también que en algún momento puedan provocar algún corte. Entonces, es conveniente que tenga un circuito dividido, ¿no? ¿Será conveniente que yo divida el circuito de esta aula con el circuito de la aula del frente? Ah, ya. Ahí ustedes nos van a plantear, porque no es alegremente decir, vamos a dividir circuito, 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 circuito. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros agarramos y hacemos la división por circuitos, ¿qué es lo que sucede? Entra más material, vamos a tener que hacer otro tablero, entran más equipos, va a haber más cableado. ¿Y eso qué implica? Piyuyu, plata, money, ¿no? Implica un poco más de gastos, ¿no? Ustedes, ustedes tendrían que ver de plantear, ¿no? Ustedes van a plantear si es necesario o no es necesario, ver de distribuir y separar efectivamente las aulas por circuitos independientes, ¿no? Entonces, por ahí algunos verán necesario, después fundamentarán por qué, ¿no? Entonces, este taller es bastante importante. Hay que ver en qué puntos van a poner las tomas, hay que tener cuidado con la sección de los conductores, hay que ver de que sea un circuito independiente, hay que ver la cantidad de equipos. Ustedes tienen que contabilizar la cantidad de equipos y tienen que contabilizar qué dato más es importante. En realidad este dato es fundamental para hacer todo el dimensionamiento. ¿Qué dato más es importante? A ver, piensen. Al que responde le dejo salir al recreo, al que no sé qué, no mentir. ¿Cómo es? Algo más nos está faltando. Y es un dato que es muy importante. ¿No?
Ya el tablero ya es importante, pero no. O sea, incluso el tablero lo vas a dimensionar en función de esto. Ya está bien, el tablero es importante, pero hay algo que es más importante que el tablero. No vas a tener tablero si no tienes esto otro que está faltando. ¿Qué más nos está faltando? ¿Los qué? ¿Cuál cableado? No, con el cable te voy a dar. ¿Qué más falta? Energía, me ha dicho, ya va por ahí, algo más falta. Va por ahí, pero. Esto también tiene luminarias y ya está bien, pero ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más es importante saber? Para cualquier tipo de dimensionamiento. Salvado por la llamada. ¿Cómo es? ¿Qué más? Algo más les está faltando. Ha dicho energía, no está mal, tiene que ver con eso. ¿Cuántos equipos van a funcionar al mismo tiempo? Ya hay el tema de simultaneidad, perfecto, pero ¿qué más? El tema de simultaneidad vamos a ver de tratarlo con la NB 777, porque la NB 777 nos da ese factor, se lo conoce como factor de simultaneidad. No sé si lo han visto en instalaciones eléctricas. Si no lo han visto, yo les voy a mencionar un poquito, ¿no? Para que vayan viendo un poco el manejo de la norma. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Adelante, adelante. ¿Cómo es? ¿Qué más falta? Hay algo que están omitiendo que es importantísimo. Una pista, ya les he dado la pista. Aquí el compañero ha dicho energía. Está bien, tiene que ver con la energía, pero... electricidad, no, electricidad les voy a dar. Electricidad industrial les voy a dar. ¿Qué más falta? 220, con 220 te voy a hacer pasear. ¿Qué más falta, chicos? Potencia. La potencia. Si ustedes no tienen potencia, ¿cómo van a dimensionar? Existe lo que es energía de consumo. Existe lo que es el consumo. Pero ¿de dónde sale el consumo? De la potencia. Estos focos consumen potencia. Los equipos que van a tener ahí consumen potencia. ¿No es cierto? La NB 777 les da recomendaciones, ¿no? De eso en algún momento habíamos hablado. Por ejemplo, a ver, el compañero aquí presente, sección de conductor para luminarias. Ah, 16 o 14. Ya, a ver. Sección para luminarias de conductores. 16 o 14. Sección de luminarias. 16 o 14. 16 o 14. Perfecto. Eso es lo que dice la norma. La norma nos dice, nos recomienda 16 a 14. Sección para tomas. 12, 10, ¿no? Depende, ¿no? 12, 10 puede ser, ¿no? Exacto. Esto nos dice la norma. Se calcula, sí, se calcula. En realidad las tabletas que les voy a pasar es para que ustedes calculen. Las fórmulas ya las tienen. Yo no les voy a enseñar fórmulas porque en la materia no aprendemos dimensionamientos. En realidad nos enfocamos más en la parte de dibujo, pero voy a tratar de darles herramientas para que vean. Las ecuaciones las tienen en las mismas tabletas porque son tabletas Excel, ¿ya? De todas maneras, ¿por qué se calcula? ¿Por qué nos tomamos la molestia de calcular si en realidad la norma ya nos está dando valores de sección de conductor? ¿Por qué? ¿Por qué calculamos? Una sobrecarga para que no se caliente el conductor o uno podría ser para que el número del conductor sea correcto y no haya calentamiento del... Ya seguimos hablando de sobrecargas. El tema es, nosotros calculamos y obviamente que cuando calculemos, el cálculo sale de la potencia demandada.
perdón, ese es el término, potencia demandada es el término. Entonces, nosotros de la potencia demandada vamos a tener un cálculo de corriente. Ahí ustedes aplican la ley de Ohm, la conocida y famosa ley de Ohm que ustedes tanto están usando en circuitos seguramente, ¿no? De ahí sales, vamos a calcular la corriente, ¿no? Potencia es igual a voltaje por corriente, voltaje de alimentación, potencia de demanda y calculamos la corriente. Ahora viene lo otro. Con la corriente nosotros vamos a calcular la sección del conductor. Hay tablitas que nos dan en función de la corriente también la sección del conductor. ¿Qué es lo que pasa si en algún momento la sección supera lo que dice el estándar, lo que dice la norma? Ah, ya, entonces no voy a poner lo que me dice la norma, voy a hacer caso al cálculo que estoy haciendo. En ese tipo de casos es en el que nosotros, es por eso que en realidad calculamos, es para garantizar. Si nuestro cálculo nos sale una sección mucho mayor, entonces no puedo utilizar lo que me dice la norma, porque va a pasar lo que están diciendo. Va a haber sobrecarga, va a haber calentamiento, ¿no? Entonces utilizamos las ecuaciones, ¿no? Es una forma de verificación, es por eso que se calcula, es por eso que ustedes se toman la molestia de calcular, ¿no? Es para garantizar que lo que están dimensionando y lo que posteriormente están seleccionando está de acuerdo al funcionamiento que va a tener el ambiente. Hay que tomar en cuenta también posibles ampliaciones, por si acaso, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, el tema de las tomas, vean cuánto de potencia más o menos van a utilizar. Ya les he dicho, acá, por ejemplo, ustedes agarran, conectan sus portátiles, puedo agarrar un extensible así como este, y 1, 2, 3, 4 portátiles puedo conectar con esto. Lo mismo tiene que pasar con las otras tomas, ¿no? Para que vean cuánto de consumo tiene. ¿Cuánto de consumo tiene una computadora portátil? 5.000. ¿Cuál? 5.000, 5.000. Con la resistencia de la ducha, 5.000. 5.000 Hz. 5.000 Hz. Voy a hablar seriamente con quien está pasando con el profe Nina para que les chicotee. Un chistorino no nos aguanta nada este profe. Dice, no. Hay que tener un poquito cuidado con el tema de lo que vayan a utilizar, ¿no? Entonces, habíamos visto, ¿no? La potencia de demanda es importante. La potencia de la computadora, si no la saben, pueden sacar de internet un promedio, porque esta computadora, no sé, por ahí me consume, esta creo que consume 170 watts aproximadamente consume, ¿no? Hay otras que tienen su cargador, pues, una bestia así bastante grande, que debe consumir más de 170, 200 sí, tal vez, ¿no? Hay otras que tal vez no tienen muchos requerimientos, pues, tal vez les consumen 110, 120, ¿no? Depende de cada computadora. Tendrían que poner un promedio y determinar, ¿no? A ver ya cuántas tomas vamos a poner, esta ola cuánto de capacidad tiene y cuántos equipos vamos a conectar de forma simultánea. El factor de simultaneidad que mencionaba uno de los compañeros, no me acuerdo si estaba por acá, se toma en cuenta de acuerdo al área, por si acaso. El área que nosotros tenemos acá. ¿Por qué? Porque no se da el caso, ni siquiera a nivel industrial, esto les voy a decir, no se da el caso que todos los equipos, todas las luminarias, trabajen al mismo tiempo y todo trabaje al 100%, no se da. El factor de simultaneidad es bien importante porque en la potencia de demanda a ustedes les va a ayudar a tener más o menos un valor no preciso, pero aproximado de cuánto van a consumir. Y esto es interesante porque esto en las industrias es bien importante. En la industria yo agarro, tengo todos mis equipos, calculo toda la potencia que estoy consumiendo en toda la planta y hago una solicitud a la concesionaria o a la empresa de suministro que me va a dar la energía. Le digo, esta es mi potencia de demanda. Si no he calculado bien mi potencia de demanda, me van a enchufar una factura de lo que no estoy pagando incluso, ¿no? Entonces, es bien importante. La tablita que les voy a pasar, que más adelante les voy a mostrar, tiene el cálculo también a nivel industrial, que si en algún momento les sirve para, no sé, para instalaciones industriales o ya para algún otro trabajito, perfecto,
¿no? Porque es como una especie de referencia que van a tener de cómo más o menos se arma, ¿no? Y es una sumatoria que se hace, por eso les decía, el valor de potencia es importante. Es bien importante. Yo voy sumando cuántos foquitos tengo, cada uno de los focos tiene potencia, consume potencia. En el taller que vamos a tener allá, de la misma manera, no vamos a agarrar todas las tomas y en todas vamos a agarrar y enchufar un montón de máquinas de soldar, amoladoras y todo vamos a hacer trabajar al mismo tiempo. ¿No es cierto? Pero sí hay que tomar en cuenta más o menos cuánto sería el promedio de que nosotros vayamos a necesitar. Entonces, cada uno ya tiene que ver de hacer el análisis, ¿no? Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos en la planta baja, ¿no? En el primer piso, en este otro que tenemos acá, ¿no? En este de acá, tenemos los siguientes ambientes, ¿no? Entramos por acá y esto era antes sala docente, nos han quitado sala docente, ya no tenemos dónde ir los pobres docentes, ¿no? Ahora se ha vuelto, no sé qué se habrá vuelto, es un ambiente que están destinando para otro tipo de atención en el instituto. Esto que están viendo de este lado, ¿no? Vendría a ser el área y la oficina de dirección académica y dirección administrativa, ¿no? Este de acá es la oficina del mero mero, ¿no? De nuestro amado y queridísimo rector. Aquí, aquí es oficina. Des- Después de eso tienen acá la oficina de Doña Evita, ¿no? Aquí Doña Evita desde la ventanilla nos atiende, ¿no? Después acá tenemos un sector de almacén de archivos y cosas que, bueno, Doña Evita guarda, ¿no? Esto de aquí ahora se ha vuelto nuestra sala docente. Tenemos una mesita bastante humilde, precaria, con sillitas, nuestro humilde termito. No, esta es una cocineta, ¿no? Tiene su lavamanos, ¿no? Tiene ese tipo de cositas por acá, ¿no? Esto de acá son baños, ¿no? Bueno, no son baños, es un baño. De suponerse es el baño docente, ¿no? Pero yo en realidad no hago uso de ese baño, porque creo que casi todo el tiempo está cerrado. Entonces, de todas maneras, este de acá es un baño, ¿no? La mitad de esto que ven acá es el almacén de electricidad y la mitad de esto es el almacén de electrónica. Estas dos aulas que ven acá son importantes. Estas dos aulas de acá, antes se las conocía como telemática, ¿no? Telemática, aquí nosotros tenemos computadoras. Esta es un área un poquito más crítica porque tenemos varios equipos. El aula es grande y antes se disponía, ¿no? Antes de que los mismos estudiantes saquen las pobres computadoras, se han llevado placas, tarjetas de video, hasta el mouse, pucha. El mouse, y eso que es antiguo, ni siquiera era puerto USB, no le servía de mucho, ¿no? Entonces, por eso es que tampoco pasamos arriba, ¿no? Telemática, antes pasábamos en telemática, aunque a duras penas las máquinas arrancaban y ahí manejábamos, ¿no? Hacíamos las prácticas de dibujo, pero ahora de las 20 han quedado como 8 más o menos, funcionales, ¿no? Pero el resto ya no funciona. Entonces, este sector es de telemática y tiene capacidad para albergar aproximadamente 20 computadoras, ¿no? Este sector es parecido para los de electrónica, ¿no? Tiene también una sala de cómputo, ¿no? Pero aparte de eso hacen pruebas aquí. Es un taller también donde hacen pruebas de PLCs, tiene su taller electroneumático, ¿no? Y algo que me había olvidado mencionar es que en esta aula de acá, de electrónica, también tienen computadoras, ¿no? También tienen computadoras. Entonces, esas son las características, ¿no? Ustedes ya tendrían que ver ahí, ¿no? Cuántas tomas necesitamos, de qué capacidad tienen que ser, de acuerdo al consumo que tiene cada una de las computadoras, cada una de las torres. Como les decía, en este caso, las dos aulas más críticas serían esta y esta, ¿no? Estas de acá. Después, en nuestro caso acá, tal vez sería esta aula de electrónica y lo que vendría a ser el taller 4, ¿no? El taller electromecánico. ¿Sí? Y esto otro lado, aquí en la planta baja, está acá. ¿A este ladito? Sí, exacto. Ahorita está
como se va a destinar seguramente como taller, creo que se está pensando hacer de instalaciones domiciliares justamente porque ahorita le están metiendo full teoría, ¿no? O ya han hecho alguna práctica. Todavía no. Hay tableritos para hacer, lo que pasa es que no hay dónde acomodar, ¿no? Hay material para trabajar, pero todavía no se ha visto dónde acomodar. Entonces, creo que se está pensando utilizar este espacio. Incluso aquí tenemos un recuperador de refrigeración enorme. No sé si han visto cuando han salido a comer. Uno grandote está aquí, ¿no? Está casi como depósito este sector, pero seguramente se va a destinar para una especie de taller, ¿no? Para que lo utilicemos como taller. Eh, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna... ¿Qué? Ah, el kiosquito les decía, sí, el kiosco es construcción nueva, entonces no está actualizado. Entonces aquí debería estar el kiosquito, pero no está, ¿no? Entonces, ahorita no lo estamos tomando en cuenta el kiosco, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más? Y que para poder realizar este tipo de planos directamente de otras medidas en este programa, lo vamos a practicar, lo podemos practicar o ver. Yo les voy a enseñar a dibujar. Por el momento, como les decía, esto de acá yo les voy a proporcionar, ya no lo van a dibujar. Les voy a proporcionar para que, pero se los, ahorita sí, tal como está, no les voy a dar. ¿Por qué? Porque aquí ya está escalado incluso. ¿Dónde está? Ah, se está lenteando. Ahí está. Hasta mi máquina le está dando palo, y es que es antiguito este. Ya, aquí por ejemplo, ahí está. Aquí ya están ubicados los planos, ¿no? Ya están ubicados los planitos, pero esta partecita de acá no les voy a dar, les voy a dar a ustedes para que escalen. Ustedes tienen que seleccionar la escala. Obviamente les voy a enseñar a escalar, ¿no? Pero ustedes tienen que seleccionar una escala de acuerdo a lo que hemos aprendido, porque hemos llevado también un poco de escalas, ¿no? Generalmente habíamos dicho utilizamos escalas de reducción, ¿no? La escala de reducción está en función de 1. Yo voy a reducir hasta el punto en el que se pueda ver de forma correcta, se pueda ver de forma clara mi imagen, ¿no? Mi dibujo. Y otro que tiene que entrar en el plano de trabajo también, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a ver de seleccionar la escala con la que van a trabajar y van a seleccionar el tamaño de hoja también. Ustedes verán si utilizan el A4, el A4 hemos dicho está en formato vertical, el A3 y el resto está en formato horizontal, ¿no? Verán si es necesario un A3, si es necesario un A2, ¿no? De acuerdo a las proporciones, al espacio, ¿no? Como les decía, la selección, sí existe una norma que nos da las escalas, pero no es una norma cerrada, les decía, ¿no? Lo que dice básicamente la norma es, las escalas de reducción, por ejemplo, van de 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, después. Usted, señor, antes de que se duerma, ¿cuál es la siguiente escala después de 1 a 10? 1 a 20. Ya se le ha caído, hasta de sueño se le ha caído. 1.20. 1.20. 1.20. 1.20. Ahí está. No sabe ni lo que está hablando el compañero. Pero está bien, me ha hecho caso. Estamos hablando de escalas de reducción. Entonces, después del 1.10 hemos dicho viene el 1.20. Después del 1.20... 1.50, después 1.100, después 1.200 y así. Maya 150. Ah, las escalas intermedias. Ahí es donde entra la norma, ¿no? La norma dice, si uno lee la norma ISO, no les he pasado la norma ISO, ¿no? Porque no, tampoco la tengo así en su versión más actual, digamos. O sea, son pedacitos que tengo. Pero en la norma, con respecto al tema de escalas, dice, y así textual dice, se debe usar de forma preferente escalas normalizadas. Esa palabrita preferente cambia todo.
¿Qué quiere decir preferente? No te está obligando, no te está haciendo sí o de forma obligatoria se tienen que usar las escalas normalizadas. Cuando dice de forma preferente nos está dando a entender de que podemos utilizar también escalas intermedias, ¿no? Pero dice preferente, entonces lo primero que tenemos que intentar es usar la escala normalizada. Si es que la escala normalizada no se adecua al plano, al tamaño del plano, al tamaño de hoja con el que vamos a trabajar, entonces podemos usar escalas intermedias, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Entonces, sí les voy a pasar este documento, pero como les decía, se los voy a pasar sin esta parte de aquí que ya está escalado, ¿no? Así no se vale, dice el compañero, ¿no? Vamos a ir avanzando de a poco. Por el momento, por ejemplo, nos falta aprender el dibujo por coordenadas, ¿no? Coordenadas cartesianas, polares, ¿no? Para que aprendamos un poquito de dibujo, a manejar las herramientas. Nos falta manejar el tema de capas, lo habíamos visto en la anterior clase. Nos faltaría con esto más el tema de bloques. Y esas son las herramientas que necesitamos para trabajar, aunque no crean. Con esas herramientas ya podemos trabajar. Entonces, por una parte está esto, ¿no? Lo que les decía. Tenemos los planos, ¿no? Tenemos esto de acá, que es algo que les voy a proporcionar. Les voy a proporcionar también los ejemplitos. Y después de eso viene la parte de dimensionamiento, lo que les decía. Esta tablita de acá está enorme, ¿no? Es un ejemplito que les decía, ¿no? Esto que están viendo acá es, ya no corresponde a instalaciones domiciliares, pero no está lejos, digamos. Pero no corresponde. Esto de acá que estamos viendo en este momento es la tabla de selección de sección de conductores y aparte de eso de cálculo de demanda de una empresa. Esto ya es industrial. Por eso es que están viendo pues, un montón aquí, ¿no? Y no es una empresa grande tampoco. Es una empresa chiquita, no tiene muchas máquinas. Tablero de mando del motor, ¿no? Aquí tenemos para una máquina, para los ventiladores de los hilos, ¿no? Máquinas de postlimpieza, elevadores de cangilones, cintas transportadoras. Tenemos un montón de equipos. Con esto de acá, con su codificación, no todos tienen códigos, pero la mayoría sí. La codificación que están viendo acá, por si acaso, el código es como el nombre y apellido de la máquina, ¿ya? Este de acá, bueno, no aprendemos en la materia, pero sí es importante que sepan. Las máquinas se les asigna un nombre, ¿sabían? O sea, no solamente es decir la banda transportadora, por ejemplo. No, la banda transportadora en realidad es la descripción de la máquina, lo que está haciendo. Cuando nosotros queremos atribuirle un nombre a una máquina, utilizamos también normas. Y ahí es donde entra una norma que se la conoce como ISA. La norma ISA nos ayuda a establecer el código con el cual se le va a poner el nombre y apellido a la máquina. Generalmente la ISA nos da desde la ubicación, puede ser la ubicación de la máquina, en qué parte de la planta se encuentra. Si la planta es muy grande o la empresa es muy grande y no solamente trabaja en Cochabamba, trabaja en otros lugares, hasta esa información nos puede proporcionar. Y el tipo de máquina con el que estamos trabajando. Un tanque, por ejemplo, la norma ISA nos dice que se le pone TK, TK1, TK01, TK02, ¿no? La norma ISA nos ayuda a establecer estos códigos, ¿no? Entonces aquí se le ponen las potencias de consumo, tienen las potencias transformadas en kilowatts, el voltaje de trabajo. ¿Qué es esto de aquí? El cost fee. ¿Qué es? Factor de servicio. No, va por ahí, es un factor. El factor de servicio se utiliza para la selección y trabajo del componente. O sea, el factor de servicio tiene que ver con el tipo de máquina y tiene que ver con las horas de servicio, si es de servicio intermitente, continuo. Eso es el factor de servicio. Pero esto es a nivel eléctrico. Se lo conoce como factor de potencia, el cost fee, ¿no? Generalmente nosotros tratamos de que el cost fee sea elevado, incluso a nivel industrial, ¿no? Cuando hablamos del consumo, ¿no? Tratamos de que el factor de potencia sea elevado. ¿Por qué será?
Aquí nos estamos adelantando un poquito. Esto de acá lo van a llevar, tienen circuitos 1 y circuitos 2. En circuitos 1 le están metiendo pura corriente continua, ¿no ven? Circuitos 2 van a hacer análisis de corriente alterna, fasores, no, todo lo que tiene que ver con corriente alterna. Ahí entra lo que es el factor de potencia, ¿no? Entra lo que es potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva, ¿no? Es como, aquí por ejemplo, esto que dice 84, hay que tratar de subir, siempre hay que tratar de subir, y que no baje de un nivel. ¿Por qué? Porque la empresa que nos brinda el suministro de energía, si nuestro factor de potencia baja mucho, nos va a sancionar, nos cobra multa. Esto del factor de potencia es como, este 0,84 lo podríamos representar así. Es como que ustedes agarran y sirven un vaso de cerveza. Es el mejor ejemplo, no nos haga antojar, profe. Entonces, agarramos un vaso de cerveza y agarramos, ponemos la cervecita. Es inevitable que haga espuma, ¿no es cierto? La espuma se toma. Yo no desperdicio nada, dice el compañero. No, no se toma, compañero, te va a hinchar la barriga. No se toma la espuma. La espuma ya es un desperdicio, lamentablemente, ¿no? Ya es un desperdicio. Lo que estamos viendo acá como 84 es como que tenemos el 100% que hemos llenado de cerveza, el 84% es la cerveza como tal y el 16% es esa espuma que se está yendo. Que no estamos consumiendo, o sea, sí estamos consumiendo, pero la máquina, el equipo no está aprovechando. Entonces, generalmente buscamos a través de bancos de capacitores, hay distintas formas de mejorar el factor de potencia, de que este factor no sea muy bajo, ¿no? Y hay equipos que tienen factores de potencia bajos, aquí estamos viendo uno bastante bajo. Por normativa, a nivel de legislación en Bolivia, tenemos un mínimo de factor de potencia que, si no estoy mal, está alrededor de los 0,84, 0,86 más o menos. No sé si estoy mal. Entonces no podemos bajar de ese factor de potencia. Después de eso, tenemos aquí la eficiencia. En el cálculo, la eficiencia también es importante, ¿no? Y la eficiencia la tenemos de cada equipo, ¿no? Si nosotros agarramos, vemos, por ejemplo, un motor, el motor nos va a dar el factor de potencia, el voltaje de trabajo, corriente de trabajo, y nos va a dar lo que se conoce como el rendimiento, ¿no? El rendimiento es del 100% del trabajo que tendría que tener el motor, no rinde en su 100% de capacidad, sino rinde, en este caso nos da un 85.5, 85% aproximadamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el resto se va en pérdidas, ¿no? Cuando nosotros vemos un motor, hay pérdidas en entrehierro, hay un montón de pérdidas que se pueden dar a nivel eléctrico, ¿no? Entonces nos da el rendimiento. El rendimiento se toma en cuenta para el cálculo de la corriente, por si acaso, ¿no? Tenemos la intensidad nominal, aquí están ya viendo una ecuación, una pequeña fórmula, que tiene que ver, miren, con la eficiencia, con el factor de potencia, el valor de la tensión y la potencia, ¿no? La potencia, por si acaso, no se maneja en kilowatts, se maneja en watts, ¿no? Cualquier tipo de cálculo, la potencia se maneja en watts. Entonces, la ecuación que ustedes conocen de cálculo de corriente la están viendo acá, ¿no? Pero en tablita Excel. Tenemos el cálculo de la potencia aparente. La potencia aparente igual tiene también su propia ecuación, por si acaso, ¿no? Tenemos el factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad, en el caso industrial, no hay una norma que nos diga tanto tiene que ser, digamos, ¿no? Y en realidad a nivel de industrial es más bajo que en el tema de instalaciones domiciliares, el factor de simultaneidad. No se olviden que el factor de simultaneidad habíamos dicho que es los equipos que estamos usando de forma simultánea. ¿No ve, compañero? ¿No quieres ir a mojarte la cabeza? Anda, anda, anda. Cuidado con mis cablecitos, perro. Entonces, el factor de simultaneidad a nivel industrial, por si acaso, se calcula, no se saca de norma, ¿no? El factor de simultaneidad va a afectar la potencia demandada, ¿no? La potencia que nosotros vamos a tener de consumo.
Prácticamente acá nosotros estamos multiplicando la intensidad nominal multiplicado por el factor de simultaneidad para ver en realidad cuánto de corriente estamos consumiendo, ¿no? Por eso les decía, si yo agarro y mi potencia de demanda la calculo de esto en base a la corriente nominal, pucha, mi consumo pues me va a salir un horror. Y la potencia demandada que yo le voy a pedir a el FEC va a ser elevadísima y va a ser algo que tampoco es real, pues no voy a consumir eso. Y a las empresas no les conviene, ¿no? No les conviene. Es por eso que se hace también este tipo de cálculo. Después de eso viene un recálculo de potencia demandada, ¿no? La potencia demandada va a ser la multiplicación de la potencia aparente multiplicado por el factor de simultaneidad. Entonces, esta potencia llega a ser menor, la potencia de consumo. Después de eso viene el tema de protecciones, ¿no? Y después de eso incluso viene el tema de selección de arranque. Esto de acá, por si acaso, esta tablita les selecciona el tipo de arranque. Por norma, por si acaso, arranque directo, ¿hasta qué potencia podemos hacer? Hasta antes de los 5 HPs, porque 5 HPs ya requiere lo que es, por ejemplo, el, el delta estrella, ¿no? Cuando trabajamos con potencias más elevadas, ¿no? Estamos hablando de potencias de más de 30 HPs, por ejemplo, ya no podemos usar ni siquiera el delta estrella, sino utilizamos lo que se conoce como arranques suaves, arrancadores, ¿no? Entonces, esta tablita, por ejemplo, incluso en base a la potencia, yo voy variando acá la potencia con la que voy a trabajar y de acuerdo a eso me selecciona el tipo de arranque que puedo utilizar, ¿no? Incluso hasta 10 HP se puede admitir, ¿no? Cuando trabajamos con trifásico, hasta arranque directo se podría admitir hasta 10 HP, por si acaso, ¿no? Correcto. Entonces, esta tablita es solamente un ejemplito, ¿no? Para que vean, ¿no? Y aquí están viendo la potencia instalada, ¿no? Que es la suma de las potencias. Incluso se toma en cuenta el tema de horas pico, por si acaso. ¿Cómo es esto de hora pico? Donde la maquinaria trabaja a su máxima capacidad. Todas las maquinarias están trabajando y luminarias también, porque yo divido, ¿no? Uno lo que son maquinarias y el otro que es luminarias, ¿no? Luminarias en la noche va a ser su hora pico, ¿no? Entonces, incluso eso también se toma en cuenta, ¿no? Y de esa manera nosotros agarramos y tomamos en cuenta nuestra potencia demandada. Si queremos seleccionar un transformador, también es en base a eso. Esto de la potencia de demanda es el primer paso y es lo más importante para la selección de todo, de absolutamente todo, ¿ya? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Para subir el factor de potencia, usted decía un banco de capacitores. Banco Pero de eso es capacidad. para monofásico. Y para el trifásico, Para trifásico también se puede hacer banco de capacitores. capacitores. Ujú. Se puede hacer. Solo que eso se calcula, ¿no? No es tan directo. Para eso ustedes tendrían que, el siguiente semestre, como les decía, van a aprender a hacer lo que es el análisis de fasores, lo que es el análisis de la señal senoidal alterna, ¿no? Entonces, ahí es donde hay ecuaciones que les permiten dimensionar, ¿no? La capacidad del capacitor o cuántos capacitores necesita, ¿no? Para mejorar el factor de potencia. Los armónicos, quiero decir. La señal armónico es otra cosa, pero la señal senoidal tiene la función senoidal, ¿no? Que es propia de la corriente alterna. Es por eso que cuando ustedes ven en simbología algo que tiene que ver con corriente alterna, ven así, ¿no? Como montañitas, ¿no? En cambio, cuando es corriente continua, ven la gráfica y ven una línea recta, ¿no? Eso es lo que se conoce como señal senoidal. Los armónicos es el análisis que se hace de la señal senoidal, ¿no? Y ya corresponde a otro tipo de análisis. No es propiamente la señal senoidal. La señal senoidal es la señal que nosotros nos da lo que es la corriente alterna, ¿no? Si nosotros agarramos y medimos con un osciloscopio, ¿no? El tipo de corriente que tenemos aquí con la frecuencia de 50 Hz, nos va a generar nuestra señal, ¿no? Entonces, es eso.
Los armónicos es interesante porque se hace un análisis incluso para lo que es el tema de despacho de carga. No es así nomás la señal, o sea, ustedes van a aprender un poquito de cálculo, de fasores, de espacios, todo eso. Incluso el tema de los capacitores, ¿qué es lo que hacen? Nosotros usamos capacitores, ayudan a corregir los desfases que tenemos de señal. Entonces, no solamente el tema de corregir el factor de potencia, por ejemplo, ¿no? Se hace otro tipo de análisis de armónicos, ¿no? A través de, y aquí ya requieren otro tipo de cálculo, ¿no? Lo que se conoce como cálculo integral, ¿no? Y lo que se conoce como, ¿qué se llama esto? Se me ha ido. Es cálculo diferencial y el otro son ecuaciones, no es ecuaciones, tampoco es cálculo integral, pues se me ha ido el nombre, es otro análisis, es otro tipo de cosas que tienen que ver con cálculo numérico, que te ayudan a analizar las señales, ¿no? Si alguna vez ha pasado, ¿no? Que en Manaco, alguna empresa, por el tema de despacho de carga, no les ha llegado la carga que tenían y han tenido un apagón. La demanda ya no es de hacia Manaco, digamos. Manaco puede demandar a él. Entonces, estas personas que hacen, esto lo hacen a través de la CNDC, Comité de Despacho de Carga. Ellos hacen el análisis de esto y comienzan a despachar la carga que necesita cada empresa de acuerdo a la potencia demandada, ¿no? Transformadas integrales, se llama así. Transformadas integrales. Se hace con ecuaciones diferenciales y transformadas integrales. Se hace un cálculo que es un poquito, requiere un poquito más de matemática, pero con eso se analiza, ¿no? Ya lo que tú decías, ¿no? Que son los armónicos. ¿Así? Amplio, ¿Qué? muy amplio. Eso ya requiere más conocimiento, ¿no? Un poquito más de conocimiento. No sé si tienen alguna pregunta más, tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario. Ah, ya. Cuando ustedes vayan a hacer su trabajo, obviamente, esta tablita no la van a utilizar. Les estoy pasando esto. Mayormente el consumo de industriales, ¿no? Esto es para uso industrial. Para uso industrial. El otro que les voy a dar, esto tiene varias hojitas. Así que tranquilo, tranquilo. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Este acá quería mostrarles, ¿no? Porque sí creo que es algo que por ahí más adelante les va a servir, por lo menos como conocimiento, en algún caso tal vez como herramienta si trabajan con algo parecido, ¿no? Después de esto ya viene lo que les decía, ¿no? El análisis que nosotros tenemos que hacer de las aulas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá el aula 2, el aula 1, el baño de varones, baño de mujeres, el depósito, el aula 3, el aula 4, el corredor y el taller 4, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen que poner acá? Lo primero que tengo que tener conocimiento, aunque no crean, es el área. ¿Cómo calculo el área? Pucha, aquí van a tener que hacer malabares, van a tener que repasar sus conocimientos de geometría. En este caso no es tan complicado, ¿no? Si yo quiero determinar el aula el área de esta aula, ¿cómo la calculo? No tenemos altura, no estamos calculando volumen. El ancho y la profundidad. No estamos tomando en cuenta altura. De esa manera yo puedo calcular, ¿no? Si yo quiero calcular de este otro, aquí van a tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya no es cuadrado. Entonces, ustedes verán de calcular más o menos cuánto será este valor, ¿no? Se puede seccionar. Aquí yo agarro una sección, aquí agarro otra sección, tengo un rectángulo, tengo aquí otro rectángulo y aquí tengo una semicircunferencia. Y la sumatoria de eso nos va a dar el área, ¿no? El área de algo que es circular, ¿cuánto es? Pi por el radio pi por el radio al Esto tienen que calcular ustedes. Les decía, para el tema del factor de simultaneidad que comentaba el compañero, el área es importante. Con el área yo selecciono mi factor de simultaneidad. Y eso nos da la NB 777. ¿Sí? Eso nos da la NB 777.
Entonces, sí es importante conocer el área. Es por eso que acá, por ejemplo, en la tablita, perdón, acá en la tablita tengo un sector donde tiene el área, ¿no? Entonces, estas áreas no son reales, ¿no? No les hagan caso. Yo he puesto nomás de referencia. Entonces, obviamente, después ustedes van a ver de calcular con las medidas. ¿En qué divido el aula 2 y el aula 1? Puntos de luz y tomas de corriente, ¿no? Puntos de luz, ¿cuántos tengo y cuánto de potencia tiene o consume cada uno? Las tomas de corriente, lo que les decía, ¿cuántas tomas ustedes consideran que es importante que tenga esta aula? Y por toma, ¿cuánto de potencia vamos a consumir? Ahí les decía, ¿no? Por ahí yo agarro, le meto mi enchufe, así una regleta y de eso estoy conectando 4 computadoras. Cada una de aproximadamente, si es como la mía, de 170 watts. Entonces, cada uno ve, ¿no? De esa manera uno va armando. Entonces, generalmente en las aulas tenemos esto. El aula, no sé si es la 3 o la 4, creo que, si no estoy mal, es la 3, es esta de acá, es justamente la que tiene el área así medio compleja. Es, no te mueras, no te mueras. Un ratito. Ucha. Un ratito, ahí está. Justamente este de acá que les decía es el área, es el aula 3, que es en donde hay centro de cómputo también. Hay computadoras, hay como 10 computadoras, creo, o sea, tampoco hay muchas, ¿no? Hay como 10 computadoras. Entonces, esta aula es especial, no es cualquier aula, ¿no? De todas maneras, en esta aula también vamos a tener esto de las tomas y vamos a tener puntos de luz, ¿no? Puntos de luz, las luminarias y tomas de corriente. Solo que aquí las tomas de corriente hay que tener mucho más cuidado, ¿no? ¿Cuántos vamos a necesitar? Tomen en cuenta de que hay ya algunos que están utilizando los equipos y otros que seguramente los estudiantes también van a utilizar, ¿sí? Después, el corredor también entra, ¿no? El corredor también tiene iluminación. El corredor. Después, el taller 4. El taller 4, como les decía, tiene puntos de iluminación, tiene tomas de corriente monofásico y hay que considerar también el trifásico, ¿no? Como les decía, aquí hacen rebobinado de motores, no hacen solamente rebobinado de motores monofásicos, sino también de trifásicos. Entonces tenemos que tener un sector donde se pueda hacer la prueba, una toma especial, ¿no? Lo que va a incorporar un tablerito para la red trifásica que vamos a tener aquí, que seguramente, no sé, ustedes van a ver, si va a ser independiente de la monofásica. De esa manera nosotros determinamos. Esto del factor de simultaneidad, como habíamos visto, afecta cuando nosotros calculamos la corriente, ¿no? Yo voy a comenzar a calcular las corrientes, ¿no? La corriente nominal, y después la voy a afectar por el factor de simultaneidad, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar. Para eso entra el factor de simultaneidad. Ahorita no lo tengo abierto, voy a buscar mi NBS. ¿Tienen el documento, la NBS 177? ¿Sí? Deben tener, les han debido proporcionar. Yo también la tengo, pero no sé dónde está. La voy a ubicar y más cachito les voy a mostrar en qué página podemos ver esto del factor de simultaneidad. ¿Ya? Es más, creo que la tengo acá, si no estoy mal. A ver. ¿Dónde está? Material de apoyo. No. Carlos. Instalaciones, cebolla, ejercicios, planos, manejo, material de apoyo. Pucha, ¿dónde estará mi NB? A ver un ratito. Instalaciones eléctricas. Aquí está, la NB 777.
esta no es la última versión, por si acaso. No se van a hacer la burla de mi versión 2007. La actual creo que es 2019, si no estoy mal. La más actual, porque no sacan a cada año, por si acaso, ¿no? Cada 5 años, cada no sé cuántos años sacan. Entonces ahorita la 2019 creo que todavía está vigente. Hay una versión por ahí si alguien puede conseguir. La tenía yo, pero no. He formateado mi máquina y he perdido un montón de información. Hay una versión que está en internet, si la pueden encontrar, que es la 2019, pero está escaneada, ¿no? Por ahí si alguien la puede encontrar. Que van a ver, o sea, tiene diferencias con esto, pero tampoco son diferencias así abismales, ¿no? O sea, sí tiene algunas cositas más que se ha incorporado, ¿no? Entonces, aquí que vamos a buscar, ¿dónde está? Simultaneidad. Factor de coincidencia, simultaneidad. Factor de coincidencia, simultaneidad, no. Aquí creo que está. Esta partecita es. No sé si este es el mismo documento que tienen ustedes. ¿Sí? ¿Será? Ay, ¿qué dirán? Tienen uno más actual. Ya, por ahí tienen uno más actual. No sé, en esta la página que me sale es la 28, ¿ya? Entonces, tienen acá, ¿dónde está el tema de las áreas? Aquí está. De esta manera nosotros, determinamos el nivel de consumo de acuerdo a la superficie, ¿no? Si la superficie está alrededor de los 80 metros cuadrados, hasta los 80 metros cuadrados, se lo conoce o se lo considera como consumo mínimo. Cuando hablamos medio, estamos hablando de 80 a 140 metros cuadrados, se lo considera como consumo medio. Consumo elevado es cuando hablamos de superficies mayores a 140 metros cuadrados, ¿no? Entonces, tenemos por acá, tendría que estar sala, potencia, no. Nivel de consumo mínimo, medio. Por acá, vivienda unifamiliar. Ahorita vamos a pillar la tablita. Ya. Esta tablita va de nivel de consumo mínimo a medio, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos número de viviendas unifamiliares de 2 a 4, el factor es 1, de 5 a 15 es 0,8, de 16 a 25 es 0,6. Cuando el consumo es elevado, esto varía. Cuando es de 2 a 4 es 0,8, cuando es de 5 a 15 es 0,7, 16 a 25 es 0,5, mayor a 25 es 0,3. Entonces, lo primero que hacemos es para saber en qué columna estamos trabajando, es determinar a qué nivel de consumo correspondemos y eso nos determina el área. Por eso les decía, el área es importante, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice la norma. Yo les estoy mostrando un cachito de la norma, pero pucha, la norma tiene un montón de información, ¿no? Entonces yo me estoy yendo solamente a lo que necesito ahorita para mostrarles, ¿no? Esta ahorita, como les decía, está en la página 29, pero es en esta NB que yo tengo que es del 2007, ¿no? Que es un poquito antiguo. Pero que esto, por si acaso, en la versión 2019 no ha cambiado, no ha variado, por si acaso. O sea, sigue siendo lo mismo, solo que no sé en qué página estará, porque ahorita no tengo ese documento. Ya, pero no varía. Entonces, de esta manera ustedes seleccionan, ¿no? Hay que primero ver si es consumo mínimo, medio o es consumo elevado y de esa manera determinamos, ¿no? El nivel de consumo, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Si desean que repita algo, igual con toda confianza, así entre cuates. ¿Desde el principio? Ya. Desde el principio, perfecto. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. No mentira. Esta parte del factor de simultaneidad, miren, yo tengo una forma de buscar, como
La ventaja del 2007, por eso también no me he dado la molestia de seguir buscando el 2019, es que la calidad de este es alta. Y eso me permite a mí agarrar y buscar. Si yo agarrase y buscase página por página, pucha, tardaría pues un montón. El documento acá, en este caso mi lector de PDFs, me permite hacer búsquedas con palabras clave. Yo le pongo acá simultaneidad y me muestra todas las coincidencias donde aparece la palabra. La versión 2019 que les decía es escaneado de la norma. Entonces no permite hacer esto. Pues ahí sí tendría que buscar uno por uno, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo les decía es, lo primero hay que determinar el nivel de consumo de acuerdo a la superficie, de acuerdo al área. Por eso les decía, es importante que ustedes calculen el área, ¿no? Que nosotros tenemos del ambiente, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a determinar si es un consumo mínimo, si es medio, si es elevado. Ahora yo les pregunto, a ver, en la tablita estamos agarrando y estamos, ¿dónde está? Cantidad de puntos de luz, aquí está. Estoy agarrando y estoy midiendo cada uno, pero al final estoy sumando el total. ¿Analizo uno por uno o debo sumar el total? Si esto fuese una vivienda unifamiliar, o sea que esto fuese un departamento, allá fuese otro departamento, allá otro, ¿cómo tomaría en cuenta el área? Por ambientes. Pero en este caso no es así. Estamos hablando de todo esto, entonces es por eso que yo he agarrado acá y he sumado, ¿no? Pero para sumar es importante tener las áreas de cada uno de los ambientes. De esa manera es que ustedes van a determinar aquí el nivel de consumo de acuerdo a la superficie, ¿no? Si es consumo mínimo, si es medio, si es elevado. Nuevamente, se considera mínimo hasta los 80 metros cuadrados. Se considera consumo medio de 80 a 140 y elevado mayor a 140. ¿Para qué nos sirve esto? Para la siguiente tabla. Porque en la siguiente tabla tengo niveles de consumo mínimo y medio y nivel de consumo elevado. El mínimo y medio había sido lo mismo, ¿no? Prácticamente estos dos son iguales en cuanto al factor de simultaneidad. Dice acá número de viviendas unifamiliares. ¿Qué es el número de viviendas? ¿Cuántos ambientes tengo yo aquí? ¿No? ¿Cuántos ambientes tenemos? De 2 a 4, de 5 a 15, 16 a 25, mayor a 25. En nuestro caso, desde ya el tamaño de esto es grande, el área de terreno no es pequeña, ¿no? Entonces, de seguro que estamos hablando de más de 140 metros cuadrados. Estamos hablando de consumo elevado. Estamos anticipándonos un poco. Eso obviamente ustedes después van a confirmar, ¿no? Entonces, estamos hablando de un nivel de consumo elevado. Entonces, de aquí tenemos 0,8, si tenemos de 2 a 4 viviendas unifamiliares aquí, o sea, 2 a 4 ambientes, si tenemos de 5 a 15 y así, ¿no? Y de esa manera tenemos acá estos valores y yo selecciono después el valor del factor de simultaneidad. ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende? ¿Sí? ¿Alguien más que desee preguntar algo? ¿Desea que repitamos algo? Con toda confianza, chicos. Si es necesario repetir, repetimos nomás. Igual lo estamos grabando, ¿no? Así es, señor. Las bromas que han hecho hace rato está grabado. Miren, aquí sí está. Está grabado. Y va a estar en YouTube. Van a ser famosos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Con toda confianza, pueden preguntar. Si necesitan que repitamos algo, ¿no? ¿Del otro? ¿De cuál de los dos? ¿De los dos? ¿Pero qué parte no has entendido? O sea, el tema de qué cosas se hacen cada... ¿Ya? Para empezar, este es el taller 4, el que tienen de fondo. El taller 4 está destinado al uso de maquinaria, ¿no? Entonces van a usar amoladoras, máquinas de soldar, hacen pruebas con motores, les decía, con pruebas con motores monofásicos, trifásicos, por lo tanto
Exacto, es ese mismo de allá atrás del fondo. Entonces, requiere red trifásica también. Tiene un taladro de banco, tiene esmeril también creo. Tiene equipos de refrigeración, entonces se utiliza bastantes equipos. Creo que el aula más crítica, la primera aula más crítica de la planta baja es esa aula, ¿no? Por la cantidad de equipos y los tipos de equipos. Después tenemos esto de acá que ustedes ya lo conocen, este es el baño de mujeres, este es el baño de varones. Antes no tenía división, ahora ya tiene, ¿no? Eso tampoco está actualizado. Esto de acá es un depósito. Este es el aula 1 donde nos encontramos nosotros ahorita. Este es el aula 2. Este es el aula 3 de electrónica, donde les decía, ¿no? Aquí también tienen como 10 computadoras. Y aparte, igual que estas aulas, está destinado también a aula, no es taller, sino sería aula laboratorio. Electrónica analógica, electrónica digital suelen hacer prácticas. Aquí traen sus fuentes, o así como ustedes traen sus computadoras y enchufan, ¿no? Este de acá sería la segunda aula más crítica, porque aparte de hacer eso, tiene también computadoras, tienen como 10 computadoras, ¿no? Después tenemos el sector de los pasillos que también tendría que tener iluminación. ¿Por qué lo llamamos crítico? ¿Qué? ¿Por qué lo llamamos crítico? ¿Por qué no llevan qué? ¿Por qué lo llamamos aula crítica? ¿Aula qué? Crítico. Aula crítica. ¿Por qué le digo aula crítica? Porque esta aula de acá, aparte de lo que les he mencionado, no se hace nada más. La otra es un poquito más crítica porque tiene equipos que son de uso constante. Tiene 10 computadoras, les había dicho. No, creo que son 10. Podríamos manejar el número de 10. Y aparte de eso, también es aula, donde también hacen prácticas de laboratorio. Entonces, hay que tomar en cuenta el tema de las tomas, ¿no? Lo llamamos crítico por la energía que se usa. Le llamo crítico porque tiene más consumo y tiene más tipos de equipos. Este de acá, por ejemplo, el taller 4 también es crítico porque usamos amoladora, máquina de soldar. Ustedes tendrían que averiguar cuánto consume una máquina de soldar, cuánto consume ese taladro de banco, cuánto consume el esmeril, ¿no? Y aparte de eso, les decía, ¿no? Esta aula necesita red trifásica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se hace el rebobinado de motores, hacen pruebas y no solamente se hace rebobinado de motores monofásicos, sino también trifásicos, entonces sí se hace pruebas, ¿no? Pues por eso le decimos crítico. ¿Sí? ¿Está bien? Para rematar esta otra aula les decía también, ¿no? No es aula, perdón, este otro, un ratito que reaccione en mi máquina. El trabajo que vamos a hacer aquí es el dimensionamiento y cálculo de conductores y todo lo que debería ser correcto. Van a ser desde selección de componentes. Ustedes me van a decir, tal cable voy a utilizar, este tipo de luminaria voy a utilizar. Incluso cuando hablemos de contactores, hasta la marca del contactor, no es contactor, de los térmicos, hasta la marca del térmico me van a dar. Marca Tigre, dice. Hasta la marca. Les voy a seguir mostrando, les voy a seguir explicando en qué va a consistir su trabajo. Ahorita estoy dando un pantallazo general. No les estoy pidiendo ahorita todo de golpe, pero desde ahorita les estoy explicando y así vamos a ir de a poquito trabajando. En la siguiente clase ya les voy a pedir una cosa, la siguiente otra y así vamos a ir avanzando, ¿no? Cosa de que lleguemos al tercer parcial y directamente ya tengan esto para presentar. Básicamente, ¿cuántos dibujos del mismo plano se hacen? Ya, muy buena pregunta. ¿Cuántas veces voy a repetir esto? Dice el compañero. Así como les había mostrado acá, ratito que reaccione. Pucha, le está dando palo a mi máquina. Ya. Aquí, por ejemplo, vemos varios planitos, ¿no? De los cuales los más importantes son plano de luminarias, plano de tomas y plano de canalización. Son esos tres planos que les voy a pedir. Como les había dicho, el multifilar no les voy a pedir, ¿no? El que tiene el de circuitos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo de todo el edificio, ¿no? Entonces esto va a estar incompleto. Esto se los voy a pasar. Se los voy a pasar en digital. Obviamente se los voy a pasar, pero sin esta información de acá, o sea, sin esto escalado. Esto de acá no vale. Ustedes van a escalar.
por una caja de chela. No, yo no tomo. Hombres saludables. Por un trancapecho podemos estar negociando. Más baratito, dice, ¿no? Más para mí, dice el compañero. Entonces, aquí tienen más planos, ¿no? Pero los tres básicos que les pedía es luminarias, tomas y canalización, ¿no? Aquí, por ejemplo, la canalización es interesante porque tenemos varias cajas distribuidoras acá, ¿no? Por cada luminaria, es más. Entonces, ustedes tienen que ver de distribuir eso también, ¿no? Lo otro, para completar la pregunta que tenía el compañero, era de la otra planta. Vamos a estar un ratito que reaccione la máquina. Uh. Un ratito. Lo que pasa es que si voy a seguirle molestando, se va a colgar. Ahorita mires. Ahí está, ahí está. No, no está. Ahí está. Ahí está. Este otro que les decía, ¿no? Este es un ambiente que, bueno, ustedes verán de distribuir las luminarias. Antes era sala docente, ahora se le va a asignar otra cosa. Vean también de ponerle las tomas donde vean correspondiente. Esto de acá es el almacén de electricidad, el almacén de electrónica, esto es el baño. Esto de acá es la mesita donde sacamos las listitas de asistencia. Esto de acá, aquí está la fotocopiadora, Doña Evita está aquí. Este es el almacén de Doña Evita, este es el comedor de las nuevas salas docentes, ahí nos han votado. Esta es la OFI del mero mero, del rector. Esta es la OFI de la licenciada Verónica, la directora académica, la directora administrativa. Y estos dos, les decía, son los más críticos, ¿no? Esta es telemática, donde tenemos aproximadamente 20 máquinas, pero solamente hacen eso. Y acá también, esto también tiene sus 20 máquinas, pero aparte de eso, acá tienen tableros. Acá pasan electroneumática. Electroneumática, ¿qué quiere decir? Tienen un compresor. Aquí tienen un compresor. Y aparte de eso, utilizan tableritos para sus PLCs, para hacer pruebas, todo eso, ¿no? Entonces, las dos aulas más importantes, más críticas aquí serían estas dos, porque el resto, entre luminarias, tomas, tal vez el uso de una que otra computadora. Doña Evita tiene su computadora acá hay dos máquinas igual. Estos son almacenes, solamente luminarias, tal vez una toma para algo en particular, no sé. Ustedes van a ver. Entonces sería eso. No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta más, alguna consulta. El último que está la ¿Cuál? ¿Esto? ¿Es el baño? No, este es el balcón. Hay un balconcito acá, no sé si se han fijado. ¿Más acá? ¿Esto? Pero hay 4 esquinas, pues, compañero. ¿Tu izquierda o mi izquierda? ¿Este? ¿Este? Este de acá, les decía, antes era sala docente, pero ahora se está destinando, creo, al CILE, que es para el tema de atención para... No sé cómo están haciendo, la verdad. Pero va a ser como oficinas más o menos de atención. Creo que es para el tema de bolsa de trabajo y ese tipo de cosas. No estoy seguro. Pero van a ser como oficinas más o menos. Entonces tampoco es tan crítico. De seguro aquí van a haber por lo menos unas 2, 3 computadoras, ¿no? Y el resto son luminarias y algunas tomas auxiliares tal vez que vean necesario, ¿no? Algún rato aquí hay una mesa, el consejo docente lo hacemos aquí, no lo hacemos en el comedorcito, lo hacemos acá, entonces vean también el tema de tomas, ¿no? Porque cuando vamos y hacemos consejos, estamos ahí con nuestras máquinas también, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más, alguna consulta. A ver. Normalmente, cuando se hace un plano, bueno, lo que tengo experiencia, a veces relativamente ya nos entrega realizar el arquitecto o el ingeniero civil y lo único que hacemos es ver el tema del Exacto. plano y para ver por qué decía define. Porque lo normal en un contrato es agarrar, damos un precio
para que esté ya colgado una portalámpara y una lámpara incandescente o un ahorrador Lo, y más interruptor. lo básico. Lo más básico de eso. Y cuando se incrementa, y esto es ya otro precio, por el tema de si van a tener arañas o va a ser encontrado o sobrepuesto. En fin, Claro, porque generalmente son más. vistos nomás. El resto en realidad ya corre por, si es el caso de edificios unifamiliares, el resto ya corre por cuenta del copropietario, ¿no? Pero después de eso, así como dices, ¿no? Por eso yo les estoy dando esto. O sea, generalmente lo que hace el arquitecto les da esto de acá. Pues sin esto nosotros no podemos hacer. Nosotros no somos arquitectos para saber la normativa de elaboración de planos, Porque ¿no? dentro de eso dije, ya ellos también definen más o menos dónde va a estar la maquinaria, dónde va a ir el equipo, qué tipos de equipo. Claro, porque, por ejemplo, si es... Podemos definir el buqueado y poder hacer las vacantes ya, si es trifásico o es monofásico. Exacto, lo que pasa es que la distribución del ambiente, por eso es que les estoy tratando de explicar, ¿no? Porque generalmente aquí debería venir, este es el comedor, aquí está el baño, aquí está la cocina, este es su lavamanos, este es el sector para la heladera, eso debería tener, digamos, ¿no? Pero estoy tratando de explicarles a grandes rasgos porque ahorita como son aulas no es ese tipo de funciones. Entonces, por eso es que no tiene, digamos, ¿no? Pero generalmente es así como dices, ¿no? O sea, te entregan con esa distribución, de esa manera tú ya ves, ¿no? Entonces aquí viene esto, aquí esto, aquí esto, aquí esto. Generalmente, pero en unifamiliares, como dices, es lo más básico, ¿no? Las luminarias son las que agarran y cuelgan, y ya depende de cada uno si quiere agarrar y empotrar en el techo, en el cielo raso, o quiere que sea uno exterior, o ya depende del copropietario hacer las modificaciones, ¿no? Exacto. Perdón, perdón. En nuestra, tu acometida depende. En el caso de nosotros está aquí en la esquina y de ahí estamos subiendo porque nuestro tablero general está en el último piso. El tablero general de todito el edificio está arriba. Y en realidad, y claro, desde ahí estamos distribuyendo, ¿no? Ahí sería como esto de acá, a ver, para que se entienda un poquito más lo que está preguntando el compañero. Hay un ratito, que no se muera, que no se muera. Ahí está, ahí está. Un ratito, le daremos que reaccione. No sé por qué está tan lenta, no estaba así. No hay que entrar a esas páginas, me está diciendo. No, no sean sinvergüenza, yo no entro a esas páginas. La máquina es, no es esas páginas. Se ha colgado, creo. De ahí tenemos el diagrama multifilar, tenemos el tablero general, tenemos nuestras barras, que en nuestro caso está arriba, como te decía, pero la alimentación la estamos recibiendo desde aquí, desde la esquinita que está detrás de los kioscos, por donde está la bomba. Desde ahí está subiendo y de ahí estamos distribuyendo a todos nuestros circuitos, ¿no? Ahí tenemos nuestras barras, se ha hecho el equilibrio de cargas y después de eso se ha comenzado a distribuir los circuitos. Entonces, así estamos trabajando ahorita acá, ¿no? Nuestro tablerito general está en el taller 1. No sé si se han fijado o han pasado ya alguna clase en taller 1. Ni por si acaso. El tablero general está ahí. Las barras, todo está ahí. Desde ahí se está distribuyendo los circuitos. Y desde ahí, o sea como de ahí están las barras y de las barras se está distribuyendo a los otros tableros, ¿no? Tenemos tableritos también acá, pero está viniendo desde arriba. Todo es desde arriba, ¿no? Entonces tenemos, por eso te decía, el tablerito general, el tablero principal que tenemos del instituto está en el taller 1 y de ahí estamos subdividiendo, ¿no? Así como les decía, ya hay una división. Si ustedes se fijan aquí por las graditas, a ver de pasadita antes de ir a comer, se van a fijar, ya hay tableritos ahí, es de la mitad de este lado, de la mitad del otro lado, ¿no? Pero eso está viniendo desde arriba, ¿no? Desde nuestro tablero general. Sí, que normalmente yo vi que en cada piso, o sea, existen chapas, ¿no? Y eso es
prácticamente como un solo tablero. Son independientes, pero eso en edificios tal vez, ¿no? Sí, más de 3 pisos. Claro, claro, en edificios pueden hacer eso, pero incluso en la actualidad tienen un tablerito siempre general desde donde hacen el equilibrio de cargas y después de eso distribuyen a los medidores, porque cada uno tiene que tener su propio medidor, ¿no? Y después cada departamento tiene su tablerito, ¿no? Y ahorita se ha muerto. Pucha, qué bacán. Ahí está. No, se ha muerto. Ahí está. Y talento. Es lo que te decía, ¿no? Entonces ahorita de nosotros nuestro tablerito general, esto de acá donde están las barras, todo esto de acá. Esto de acá es lo que está viniendo ahorita de aquí abajo, ¿no? Esto de acá ya sería nuestro tablero general, ¿no? Y de ahí estamos distribuyendo cada uno de los circuitos. Y cada circuito tiene su tablerito, ¿no? Estos de acá son tableros, ¿no? Cada uno tiene su tablerito. Arriba igual hemos hecho Antes no había eso. Ha sido un proyecto de los estudiantes con los que se ha trabajado y se ha hecho la división, porque el tema era que hacíamos un corte aquí y hasta arriba se iba, o sea, hasta las oficinas administrativas, todo esto se cortaba. Nos venían plumeando, ¿no? No, mi trabajo, y allá son torres, no son portátiles, ¿no? Entonces se cortaba, se perdía directo la información. Entonces sí se ha visto de hacer la división. Por eso les había dado más o menos un presupuesto, ¿no? De la planta baja les ha salido alrededor de unos 7.000, 8.000 bolivianos más o menos. Y eso reutilizando también material, o sea, no ha sido todo cerito, digamos. Entonces vamos a ver cuánto les va a salir a ustedes. De aquí nos faltan algunas cositas más por explicar. Ahora podemos salir un ratito al descanso. Aquí retomamos. Estábamos hablando acerca de las tablitas, ¿no? Y vamos a esperar un ratito, por favor, ténganle paciencia a mi máquina. Bueno, entre tanto, dentro de lo que les decía, ¿no? Las tablitas se las voy a proporcionar, esas tablitas Excel que estamos viendo. Desde ya incluso les voy a pasar la plantilla del informe que ustedes tienen que realizar para que vayan haciendo de a poco. Pero yo les voy a ir diciendo, ¿no? Tal fecha me presentan esto, tal fecha esto. Desde ya el diseño, como les voy a pasar el plano, ya tendrían que ver de tomar las medidas y ya tendrían que ver de más o menos plantear un diseño preliminar, digamos, ¿no? O sea, más o menos cómo están pensando ustedes hacer, ¿ya? Y aquí sigue cargando, un ratito lo vamos a esperar. Y tienen que ver también el tema de los componentes, como les decía, hay otra tablita que no está dentro de lo que estamos viendo ahorita, no es una tablita Excel, sino está en el Word, está en la plantilla que les voy a proporcionar para el informe que van a elaborar, que es de costos, ¿no? La memoria descriptiva, la parte de cálculo, esa lo van a hacer seguramente con más calma, pero esta tablita de costos yo les recomendaría que la vayan llenando, porque va a entrar absolutamente todo, ¿no? Desde la cantidad de cable que van a utilizar, el calibre de cable que van a utilizar. Como les decía, ¿no? Si me van a decir voy a usar un termomagnético, será un C32, no sé, ustedes van a ver cuál van a seleccionar, que incluso tienen que darme la marca, ¿no? ¿Qué marca van a cotizar? ¿Qué marca van a ver? Y así van a armar un presupuesto que, bueno, más adelante les voy a mostrar. Y aquí, a ver. Uch. Creo que así entramos más rápido. A ver. Estábamos acá. Entonces, hasta aquí estábamos delimitando más o menos el tema de los equipos, los componentes, la potencia. Hemos visto el factor de simultaneidad. Y hay una hojita 3 más acá que dice que es la división en circuitos. Aquí es donde ustedes van a, bueno, todavía no han llevado equilibrio de cargas, nada por el estilo, pero en los circuitos deberían ser las cargas equilibradas, van a tratar de equilibrar. No, los circuitos es para, obviamente, cada uno de los tableros que vamos a tener, ¿no?
No estamos llegando hasta el tablero general, solamente estamos haciendo ya sea de la planta baja o del primer piso, ¿no? Para eso me gustaría también que ustedes me digan, ¿no? Hemos visto en función hay como 7 máquinas más o menos. ¿Quiénes están conformando los grupos? Para mí particularmente el área más grande, que es la planta baja, es para grupos que sean más grandes, digamos, ¿no? Grupos más pequeñitos podrían ser el primer piso, ¿no? Entonces necesito también que me digan cuáles son los grupos que están conformando. Entonces, eso se los dejo a ustedes. Ustedes mismos ya han visto quiénes están con computadora. La siguiente clase van a trabajar acá, ¿no? Y en base a las dudas que tengan, yo les voy a ver de colaborar, ¿no? Entonces, la siguiente tablita es esto de los circuitos. Tienen que agarrar y dividir en circuitos, ¿no? ¿Cuáles son los circuitos? Circuito de iluminación, circuito monofásico, trifásico. No sé cómo querrán ustedes dividir, ¿no? Sus circuitos. Van a ser la sumatoria de sus potencias. Ya vamos determinando el tema de la longitud. La selección del conductor no la van a hacer con esta tablita, ¿ya? Si no, la van a hacer con esta otra tablita, con esta de acá. ¿No? Esta de acá está en base a los circuitos, ¿no? Yo puedo tener un circuito de iluminación. Como les decía, podemos hacer un circuito de iluminación para este y el aula de allá. Podríamos incorporar la parte de los baños o la parte de los baños hacer con el pasillo y hacer los otros circuitos. Como les digo, ustedes van a dimensionar, van a diseñar. Tienen que ver también el tema económico, ¿no? O sea, por ahí alguien decía, no, hay que dividir esto, hay que dividir este otro, pero eso implica más cableado, implica más cajitas, más equipos, entonces más costoso, ¿no? Sale más caro. Entonces ustedes van a ver. Lo interesante de esta tablita, van a tratar de utilizar hasta el circuito 5 y después de eso van a ver de repetir. He repetido las ecuaciones aquí abajo, pero no sé por qué no sale, o sea, no sale el valor que debería salir. No, si yo agarro y calculo manualmente, no me sale. Y eso que estoy repitiendo las mismas ecuaciones que estoy utilizando en cada fila. No sé si alguien tiene conocimiento de manejo de tablitas de Excel. Se ponen ecuaciones, yo agarro, arrastro esto y bueno, la ecuación se va repitiendo con el correlativo de la fila. Debería, ¿no? Pero no lo hace. Entonces, no entiendo por qué. Ya he hecho otra, incluso he creado otra tablet, he tratado de hacer varias modificaciones, pero no he podido dar con el error. Entonces traten de trabajar hasta el circuito 5 y si no, repiten acá. Ya, entonces si hay un circuito 6, lo van a poner aquí circuito 6 y desde aquí. Obviamente esta tablita después no la van a borrar, ¿no? Si no la van a guardar. O si no, finalmente se van a crear una copia, ¿no? Vamos a mover, copiar. Van a crear una copia y en la copia aquí van a continuar con el circuito 6, 7 según corresponde, si necesitan, ¿ya? No es complicado, miren, colocamos el tema de la potencia ya afectada por el factor de simultaneidad. Hay que poner la longitud de cable. ¿Por qué es importante poner la longitud de cable? ¿Qué es lo que dice el NB777 con respecto a la longitud? ¿Qué nos dice? ¿Afecta la longitud? La caída de tensión. Hay una caída de tensión que tenemos que respetar, que está alrededor del 2 a 3%, según lo que dice la norma. No recuerdo bien. 3%, más o menos 3%. Más o menos 3%, ¿no? Entonces tenemos que respetar la caída de tensión. Generalmente se dice que a partir de los 200 metros ya hay caídas de tensión considerables, entonces se tiene que tener cierto tipo de cuidado, ya sea haciendo modificaciones con la sección, no sé, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con la longitud también. En este caso la tablita toma en cuenta la longitud porque ya les está considerando la caída de tensión, ¿no? La caída de tensión están viendo acá, ¿no? Si yo le pongo acá, no sé, a ver, 1000 metros. Miren la caída de tensión. Entonces ya no estamos respetando la norma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay que ver de seleccionar otro conductor, ¿no? De mayor diámetro, ¿no? Para evitar el tema de caída de tensión. Entonces, la tableta acá, miren, estos son los calibres de alambre, no es alambre, perdón,
los calibres de conductores que ustedes tienen, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, como les decía, ¿no? A ver, aquí lo vamos a poner 200. No es complicado el trabajo de la tablita. Hay que definir, como les decía, lo primero, la potencia. Aquí les está pidiendo en kilowatts, pero internamente las ecuaciones lo transforman a watts. Así que no se preocupen, el dato que tienen que poner aquí está en kilowatts por circuito, por si acaso. Tienen que poner la longitud y si la red es monofásica o si es trifásica. También tienen que poner el tipo de conductor, porque hay conductor que viene en un solo cable, pero en nuestro caso estamos trabajando los conductores que vienen con devanado, ¿no? Los que vienen con varios cablecitos, ¿no? Exacto. Entonces, de acuerdo a eso, miren, aquí yo pongo los datos y el programa me calcula una sección. Pero esta sección, si yo sé que esto es de luminarias, esta es la sección que me está calculando, aquí tienen su ecuación, esta es la ecuación que me está calculando, el valor que me está calculando la ecuación, perdón, yo tengo que llevarlo a un valor estandarizado. Si este de acá es, así como habíamos dicho, ¿no? Si es menor al estándar, lo que dice el estándar, utilizamos lo que nos dice el estándar. Ahora, si es mayor, debemos utilizar lo que nos está diciendo el cálculo, ¿no es cierto? Pues aquí como es menor, entonces yo selecciono el valor estandarizado de calibre. Esto está en milímetros cuadrados, por si acaso, ¿no? Entonces, seleccionamos. De acuerdo a eso, nos va a hacer un recálculo de la intensidad, del valor de la corriente nominal, la caída de tensión, tienen que tener cuidado de que no exceda el 3%, aquí se van a fijar. Y finalmente, incluso esto les selecciona hasta el termomagnético. ¿Qué termomagnético sería recomendado para este, ¿no? Para este caso. Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar. Todos estos valores que están viendo acá, ustedes no los van a tocar porque ya tienen ecuaciones. Estos de acá son los que con los que ustedes van a jugar, ¿no? ¿Qué tipo de circuito es? ¿Qué potencia tiene? ¿Qué longitud tiene? ¿Qué tipo de red es? ¿Monofásica, trifásica? El tipo de cable. Bueno, en nuestro caso, como habíamos dicho, estamos trabajando con varios cables. Verificamos el resultado y de acuerdo a eso acá seleccionamos. Nosotros tenemos la opción de seleccionar. Entonces, de esa manera nos va a seleccionar la sección más adecuada y de acuerdo a esa sección nos va a determinar el tipo de protección que vamos a utilizar, ¿no? El magnetotérmico, el termomagnético, comúnmente llamado disyuntor, ¿sí? Entonces, esta tablita les voy a proporcionar. Les voy a proporcionar también esta otra tablita que tiene estas dos hojitas, ¿no? Que es ya con lo que estamos trabajando. Y esta hojita 1 que les había dicho que, bueno, no la vamos a utilizar, pero quería mostrarles, ¿no? Que es como referencia, pero ya es para uso industrial, ¿no? Claro, lo voy a poner en la plataforma y se los voy a mandar también por WhatsApp. Les voy a mandar esta información, estas tablitas. Les tengo que mandar, esto me han dicho que tienen, entonces no hay problema, la NB777 ya la tienen. Les voy a mandar el documento, este de acá que es un modelito, por favor abrite. Ahí está. Entonces les voy a mandar este modelito que es igual de un circuito y les voy a mandar el circuito con el que ustedes van a trabajar. Este de acá les va a abrir directamente en esta, o sea, cuando les mande les va a abrir directamente en este tipo de vista. Esta es la vista de ploteo, es la vista de impresión. ¿Cómo salimos de la vista de impresión en el AutoCAD? No es complicado. Tienen acá un botón que dice papel. Ahorita está habilitado papel porque estamos en el área de impresión. Voy a hacer clic nuevamente en papel y aquí va a aparecer un botoncito que dice maximizar ventana. Este botón que dice maximizar ventana les va a permitir acceder ya al documento de diseño en AutoCAD, ¿no? Ya no al área de impresión. Entonces acá, ¿qué les voy a mandar? Les voy a mandar esto de aquí. Ya saben, esto de acá, ¿cuál es la pega que tienen? Ya les he dicho, si el grupo es muy grande, guay, compañero, ¿de dónde siempre estás viniendo de trabajar? Vos estás roncando. Es que no ha almorzado, no ha desayunado. Qué macana.
Les voy a pasar esto, ya les había dicho, al momento de seleccionar, si el grupo es grande, estamos hablando de 7, 6 personas, no sé, tendrían que trabajar sí o sí con la planta baja. No, si el grupo es más reducido, tal vez son 5 personas, pueden trabajar con el primer piso. ¿Ya? Vean de distribuirse, no hay nadie que se quede sin grupo, todos tienen que estar bien agrupados para la siguiente clase. Este documento más les voy a proporcionar, pero no les voy a dar esta partecita de aquí que les decía que ya está escalado, ¿no? Les voy a dar sin escala. Todavía no les estoy enseñando el tema de escalamiento. Por el momento lo que nos interesa es el tamaño real, porque del tamaño real, como les decía, yo puedo venir aquí a cota y saco, ¿no? Mi cota, ¿no? Saco aquí la cota. Si la cota no se ve, no hay problema, le hacen doble clic. ¿Dónde está? No, no te cuelgues, ahí está. Le hacemos doble clic, mi cachito, ahí está. Le hacemos doble clic, lo que pasa es que por el tamaño del objeto, porque esto ahorita está en su escala real, ¿no? Entonces les va a mostrar la medida en milímetros. De esa manera ustedes van a comenzar a medir, van a comenzar a sacar sus áreas, ¿no? ¿A dónde íbamos? ¿Sí? Para sacar eso. La cota Cota. es una cota. Aquí tenemos el sector de acotación, cota, y les dice de dónde a dónde, desde este punto, de dónde a dónde ustedes quieren medir, ¿no? Entonces acá. ¿Sí? Una vez que hemos seleccionado, aprieto Escape para deshabilitar la herramienta. Vengo acá, le hago doble clic. Está la cota, lo que pasa es que mi tamaño de texto es bien pequeñito, por eso no se está viendo. Pero le hago doble clic y me va a mostrar, ¿no? El valor con el que está ahorita la cota. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes van a comenzar a sacar medidas, comienzan a sacar información. Trabajen ya de forma grupal. El otro documento que les decía, un ratito más, les voy a robar unos minutitos más, por favor. El otro documento que les decía es este. Este de acá es el documento con el que van a presentar el proyecto, ¿no? Es cálculo y diseño de instalación eléctrica de la... Aquí va a variar, planta baja o primer piso, ¿no? Depende con cuál vayan a trabajar. Planta baja o primer piso. El nombre de los estudiantes completo, el docente, bueno, yo les voy a revisar. No vamos a poner todavía fecha de presentación, ¿no? Le vamos a poner aquí un tentativo, tal vez entre lo que vamos a ir avanzando. Esto tendría que terminar más o menos en junio, ¿no? Junio del 2022, más o menos, ¿no? Entonces le vamos a poner ahí. Después les voy a enseñar esto de la tabla de contenidos, ahorita está descompaginado. El marco teórico no tienen que llenar nada y entra teoría, después les voy a explicar. Aquí en la parte de cálculos, entra los cálculos que van a hacer, igual después les voy a explicar cómo van a llenar esto. Entre tanto ya pueden estar trabajando con las tablitas, ¿no? Porque les he mostrado más o menos cuál es el manejo. Esta tablita me interesa, porque normalmente demoran en cotizar. Entonces ahí tienen que distribuirse el trabajo. Tú anda a tal lugar, tú anda a tal lugar y coticen. Generalmente el presupuesto se arma con 3 elementos que son importantes. Esta tablita no solamente la están aprendiendo ahora desde nivel 100, la manejan los chicos desde nivel 500 también en sus proyectos. ¿Ya? Es una tablita que es sencillita, pero que tiene la información más importante para establecer lo que es un precio de venta, ¿no? En este caso es el precio de venta del proyecto que van a elaborar. Son 3 elementos que se toman en cuenta. Los insumos materia prima, que se los conoce como ítems, ¿no? Después viene la parte de costos de operación. Costos de operación es la movilización que ustedes van a necesitar, la logística, no sé, llamados por teléfono para contactarse con la tienda, pasajes para su trufi, no sé, alguno dirá, yo no ando en trufi, en puro taxi ando, no sé. Entonces, viene la parte de logística, eso es lo que corresponde a costos y operación. También viene la parte de manejo de equipos. Si yo estoy manejando equipos, puede entrar, si es que estoy usando mi energía eléctrica, el tema de energía eléctrica, agua, insumos, ese tipo de insumos. Después de eso viene el tema de sueldos. Entonces, aquí como les decía, aquí ustedes van a poner el tipo de componente, no sé si es un contactor, es un termomagnético,
Si es del mismo tipo, entonces solamente uno acá. Si son de varios tipos, entonces van a tener que poner de forma independiente, ¿no? Contactor, ¿qué marca es? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué modelo? ¿Qué tipo será? O sea, no es cualquier información que van a poner acá, es información detallada, ¿no? Esto de acá es como una lista de mercado, ¿no? Entonces, la clásica, anda a comprarme perejil y traen cilantro, culantro, si no les especifico bien o les mando una fotito, ¿no ve? Clavo de olor de qué medida. Clavo de olor de qué, exacto, clavo de olor de qué medida, dice el compañero. Entonces, tiene que tener toda la descripción. Yo tengo que saber qué equipo es, ¿no? Ponen la cantidad, el precio unitario. El subtotal es la cantidad por el precio unitario, así sencillito. Y así yo voy llenando la tabla. Al final vamos a tener un subtotal aquí general que se lo conoce como total 1. Yo voy a sumar todo esto. Si necesito más filas, selecciono una de ellas, le hago clic derecho, insertar, inserto una fila más debajo y listo. Si necesito más, puedo seguir insertando. Si ya no necesito y necesito borrar estas tres, las borro. No pueden quedar con filas vacías, ¿ya? Después de eso vienen los costos operativos, les decía, ¿no? Si ustedes usan algún tipo de servicio, agua, luz, no sé, algo por el estilo, pueden poner un costo global de cuánto más o menos están consumiendo. Si no corresponde, lo dejan así nomás. Puede entrar el tema de terciarización, aunque en este caso no hay terciarización. Terciarización yo les pongo a los chicos cuando fabrican máquinas. ¿Por qué? Porque un profesional, un futuro profesional de electricidad no hace tornería, por ejemplo, ¿no? Y en su máquina tal vez necesita una pieza de tornería, terciariza, subcontrata, ¿no? Entonces, si no corresponde esto, lo borra. Lo que sí debería estar para ustedes, mínimamente, es esto que corresponde a logística, ¿no? ¿Qué quiere decir logística? Lo que les había dicho, ¿no? Llamadas por teléfono a las empresas, a las tiendas, estoy gastando mi pasajito para ir a cotizar, me he servido un sandwichito a media mañana, no sé, le van a poner un precio. Ahora, cuidado, le estén poniendo aquí 1,000 pesos de logística, ¿no? ¿Quién les va a creer? El precio se va a inflar, o sea, aquí hay que tratar de ser lo más reales posible. Después de esto, entra la parte de sueldos, ¿no? El sueldo de los proyectistas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo calculan su sueldo? Yo quiero ganar 4,000, yo quiero ganar 5,000. No, imagínense cuánto va a salir disparado el costo del proyecto. Ya no les van a querer contratar. Pero sí es importante tomar en cuenta, porque incluso ustedes, por más dueños de la empresa que sean, entran también como trabajadores, por lo tanto también merecen un sueldo, aparte de la ganancia que van a tener, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo calcularían cuánto van a ganar? Yo prorrateo. Yo soy casi profesional, dice, nivel 100 estás, compañero, te pasa todavía. ¿Cómo calculamos, pero? Miren, una forma bastante sencilla es prorrateando. ¿Qué quiere decir esto de prorratear? Yo voy a tomar como referencia el salario básico. ¿Cuánto es el salario básico? 2,200 le pondremos. Salario básico, ¿no? ¿Cuántas horas contempla el salario básico? Supuestamente es 8 horas, 5 días. Al mes, estamos hablando del mes. Porque este pago es del mes, por si acaso. Normalmente lo dividen entre 30 horas. ¿Cuánto es? ¿160 o cuánto? ¿Cómo calculan? A ver, ¿cómo se calcula? Normalmente el jornal de trabajo son 8 horas al día, ¿no? Tenemos 8 por 5, son 5 días a la semana. Por 4, son 4 semanas al mes, son 160. En realidad aquí yo tengo que contemplar, y el varón aquí sufre un poquito. La ley del trabajo dice que el varón también tiene que trabajar sábados y completar por lo menos medio jornal. ¿Sabían eso? Sábados también trabajamos hasta mediodía, ¿no? Pero es medio jornal, son 4 horas, ¿no? Entonces estamos hablando de 4 sábados, son 4 horas, estaríamos hablando de 160
más 16. Aproximadamente 176, casi 180 horas estaríamos trabajando, ¿no? Legalmente, pero yo voy a tomar 160. Entonces, los 2200 lo voy a dividir entre las 160 horas. 13, ¿qué es este valor? ¿Qué representa este valor? Por hora, exacto. Con el salario básico, las personas ganan casi 13 bolivianos por hora. Un poquito bajo, ¿no? Pero es así, el salario básico es eso. Entonces, aquí yo digo, ¿cuánto tiempo me va a demorar hacer la instalación de todo esto? Toda la semana, todo el mes, van a decir. ¿Cuántas horas les va a demorar? ¿Cuánto creen? Están considerando la cantidad de personas por grupo, porque el exponerse el grupo va a ser, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen? Una semana trabajando 8 horas al día. ¿Será? A mí me parece mucho. Ustedes tienen que plantear bien esto. ¿Cuánto les demora hacer este trabajo? No se olviden, estamos hablando de canalización, estamos hablando de entubado, de poner las cajitas. Ustedes también hacen un poco de estuco, agarran el yeso y dejamos todo bien acomodadito para la obra fina del albañil, pero agarramos un poco de yeso. Tenemos que ver eso y normalmente cuando uno hace obra así sin mentirle, ¿no? Con el ámbito de experiencia laboral, normalmente un área así como esta le puede tomar un día o un día y medio hacer el incubado, pero tengo que esperar a que se haga el vaciado. Entonces, claro, ahorita estamos asumiendo que esto ya está listo para que ustedes trabajen, ¿no? Estamos asumiendo. Entonces, estamos hablando de horas de trabajo. ¿Cuánto tiempo les ocuparía? Entonces, un día y medio más o menos. Podría ser, porque el tema de agarrar la moladora y comenzar a hacer el canal, después de eso comenzar a picar, ¿no? Hasta en un día se podría terminar, ¿no? Casi 2 o 3 días se toma, porque hay algún sector donde es duro, a veces toca bien, todo eso. Hay que tener, ahí es donde ayuda el plano. Hay que tener cuidado con los machones, con pilares, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Con el tema del piso, porque en algunos casos también se puede hacer canalización por el piso. Pero, ¿qué cuidado hay que tener? El grosor que tiene el piso. No se coordina con el arquitecto. Porque si yo agarro y le meto directamente en el piso sin preguntar, me pueden meter juicio. ¿Por qué? Porque estoy debilitando toda la estructura. Las viguetas están debajo, ¿no? Entonces, el trabajo no es así nomás, como les digo, ¿no? Uno tiene que tener cierto tipo de cuidado. Normalmente tiene un vaciado de 5 centímetros, 6 centímetros, todo antes de poner el piso. Y nos da para poder hacer la canalización. Como le digo, hace mucho, sin mentir, hace mucho el tema también de las personas con quien va a trabajar y eso es en el ámbito claro. laboral. Claro. Ya conocer quién hace, porque le va a hacer, como se dice, alguien nuevo, vos me va a hacer esto, y con todo respeto está perdido. Claro. Y no sabe de dónde empezar. Necesita supervisión. Sí, mientras que uno que ya sabe, entonces le indicas, entonces lo dejas. Ese ratito ya le metes directo. Entonces, por eso, como le digo, unos 3 días, 4 días se podría avanzar. Eso vean ustedes de acuerdo a la cantidad de personas, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, estoy asumiendo, no sé, a ver, ya la instalación de esto me va a demorar, no sé, hablando en términos generales, no sé, 24 horas, distribuido en distintos días, ¿no? Pucha, lo he borrado. A ver, era 160 dividido entre... perdón. 2200 dividido entre 160 multiplicado por 24 horas. Si son 5 personas, multiplicado por 5. ¿No? Ahí estaríamos hablando de sueldo. Vamos a tener 3 totales. Total 1, total 2, total 3. ¿No? Vamos a agarrar, vamos a sumar total 1 más total 2 más el total 3. Aquí me falta, me lo he comido. Más el total 3. Ahí está.
Entonces voy a agarrar, voy a sumar los tres totales, ¿no? Aquí, no sé, me falta el más 800, creo. Voy a agarrar, voy a sumar, y esto es lo que se conoce como costo total unitario del proyecto. Después de eso viene lo que se conoce como margen de utilidad. Ahora, no soy economo, ¿ya? Pero el margen de utilidad no me lo estoy inventando, esto es sacado del IPS. El margen de utilidad siempre va del 20 al 30%, ¿no? No sé si ubican las caseritas cuando vamos a alguna tienda y le decimos, danos rebaja, ya, no te voy a dar factura. Aquí no estamos considerando factura, por si acaso, No, ¿no? eso que en ese punto, si este tiene que ser facturado o si se puede conseguir un proveedor mayorista para que te pueda... Claro, para que puedas extender factura. Pero ahorita yo no voy a hablar de factura con eso, pero sí de margen de utilidad porque eso influye en el tema de ganancia. No sé si ubican cuando ustedes van a alguna tienda, algo y le dicen a la caserita, rebájame. Pero no puedes, casero, ya estoy, ya harto, ya estoy rebajado. Y comienzan a hacer sus supuestos cálculos ahí. ¿Qué es lo que están haciendo? Están jugando con esto. De seguro que el precio que les ha puesto está con el 30% de margen de utilidad y lo está bajando al 25, 20. 20% todavía tiene margen de utilidad. Pero ¿qué es lo que les dicen? Ya, mira, te voy a rebajar esto más, pero mira, un pesito nomás ya estoy ganando, ¿no? Pero en realidad pasa esto, o sea, lo que hacen es jugar con el margen de utilidad, ¿no? Ah, eso explica muchas cosas, dice el compañero. Entonces, ustedes suman el costo total unitario. Ahorita esta suma está mal, por si acaso, ¿no? La suma de lo que tenemos acá no suma 5.454. Ustedes eligen el margen de utilidad del 20 al 30%. La ecuación es precio de venta igual a costo total unitario sobre 1 menos el margen de utilidad. El costo total unitario es la suma de los tres totales. El margen de utilidad, si deciden trabajar con 30%, es 0,3. Si deciden trabajar con el 20%, es 0,2. Si quieren con el 25%, es 0,25. Y de esa manera van a sacar el precio de venta del proyecto. ¿Ya? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más. Ya. Un ratito de manera violenta, hasta aquí vamos a parar la grabación.